diste allá ángeles, no expresará mi gratitud, lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. Adiós a la gloria, adiós a la gloria, adiós a la gloria, por lo que hizo por mí, con su sangre me ha salvado, su poder me ha perdonado. Adiós a la gloria, por lo que hizo por mí. Quiero su poder me ha perdonado. Adiós a la gloria, por lo que hizo por Bueno, familia, feliz sábado. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta noche. Hay un tema que yo quiero tratar con ustedes. Es un tema que muchas veces nosotros ya lo hemos visto, lo hemos leído, pero siempre es bueno recordar, ¿verdad?, las cosas, porque sabemos que conforme van pasando los tiempos, bueno, la situación está cambiando. Hace 20 años era muy diferente a como estamos viviendo hoy en el 2024, ¿cierto? Entonces imagínense, si nosotros estamos viendo todas estas cosas hoy día en el 2024, ¿qué será en el 2030, en el 2040, si es que Cristo no ha venido todavía en ese tiempo, ¿no? Las cosas van a cambiar, irán cambiando. Ya nosotros estamos viendo que las leyes se están modificando. Bueno, el cristianismo está siendo perseguido más de como era antes. Bueno, ya nosotros sabemos, ¿no?, que en el libro de Apocalipsis, cuando se habla acerca de las 7 iglesias, hay etapas que el Señor dejó ahí escrito en su palabra, donde hubieron acontecimientos de persecución de cristianos. Desde el año, ¿verdad?, 1 hasta el año 100. Del año 100 al año 313 hubieron varios acontecimientos donde muchos cristianos fueron perseguidos. Después del 313, pues ahí se detuvo, ¿verdad?, esa persecución, y hubo una unión ahí donde se levantó el papado y todas esas reformas que hubieron en esos tiempos, ¿no? Pero el cristianismo tuvo que continuar hasta hoy día que estamos nosotros. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer más adelante en estos años que vienen? Mire, familia, yo estaba mirando las noticias hace unos días y me encuentro con una noticia que Ucrania atacó a Rusia con misiles que Estados Unidos le dio ¿a quién? A Ucrania, ¿no? Y qué interesante, porque imagínense ustedes,
de que Rusia sabe de que Estados Unidos le dio esos misiles. Ahora Putin ha declarado una guerra mundial en contra, ¿verdad?, de Ucrania. Entonces, ¿qué va a pasar si Estados Unidos está envuelto en esto? ¿Será que eso es profético o es que nosotros nos hacemos la idea de las cosas que van a acontecer? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso o no estamos de acuerdo? Eso es profético. Yo creo que todas esas cosas están en la profecía bíblica. Mateo 24, ¿verdad?, revelan todas estas cosas, que iban a haber guerras y rumores de guerras y otras cosas ahí. Y bueno, lamentablemente, o para nosotros como cristianos, lo más lindo de nosotros es que cuando más peor se ponen las cosas es porque la venida de Cristo ya viene. Amén. Así que para nosotros eso debería ser un gozo, la persecución y todas las cosas que van a acontecer. Como humanos pues decimos nosotros, bueno, es complicado todas estas cosas, pero querido, hay que vivir con esa esperanza de que Cristo viene pronto. Amén. Vamos a orar y vamos a abrir el libro de Amós capítulo 9, verso 8 al 9. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos, Señor, por tu sábado. Gracias por nuestros hermanos que están presentes aquí en esta noche. Bendícelos, Padre, y que toda palabra hablada aquí seas tú, Dios, hablando al corazón de cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor, a amarte cada día más, y sobre todo también que podamos nosotros llevar el mensaje de salvación a todas las personas que necesitan. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. El libro de Amós capítulo 9, verso 8 al 9, que ya fue el texto bíblico que leímos en esta noche, dice la palabra del Señor: he aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: no se acercarán ni nos alcanzará el mal. Imagínense, hermanos, de que los pecadores no solamente son los que están afuera, también nosotros somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos. ¿Sí o no? Amén. Entonces, hermanos, el Señor aquí en su palabra nos está diciendo que Él mandará, dice, a la casa de Israel para que sea zarandeada, para que sea probada, ¿verdad?, nuestra fe. Y no solamente está hablando para los impíos, sino que está hablando para nosotros como hijos de Dios. A la casa de Israel. Dice: como se zarandea el grano de una criba y no cae ni un granito en la tierra, a espada morirán los pecadores de mi pueblo, dice la palabra del Señor, y ellos dirán: no se acercarán ni nos alcanzará el mal. Imagínate, el Señor estaba hablando no a los de afuera, sino a quién estaba hablando, a los de adentro. Y qué interesante, querido, porque nosotros deberíamos de ponernos a pensar en las cosas del Señor, que nosotros vamos a ser probados también en esos tiempos peligrosos, en el cual ya nosotros vamos viendo acontecimientos que tarde o temprano todo esto va a llegar a nosotros. Ahorita nosotros quizás estamos tranquilos estudiando la palabra del Señor, pero si usted va al internet y usted pone mundo cristiano o mundo adventista, usted puede encontrar infinidades de noticias allá en el oriente, ¿verdad?, en esos lugares como son parte de Israel y no me acuerdo qué lugares de ahí, donde muchos cristianos han sido perseguidos por su fe. Muchos, ¿verdad?, dentro de las iglesias han sido decapitados. Hace poco tiempo pasó de que 10 cristianos fueron acribillados dentro de una iglesia, en esos lugares.
y tantos rumores que están sucediendo en esos lugares. Nosotros estamos tranquilos hoy día con la palabra del Señor, pero el Señor dice que al pueblo de Israel, ¿verdad?, lo va a zarandear para probar su fe, porque hay muchos que hoy día estamos dentro de la iglesia, pero realmente no tenemos afirmada nuestra fe. A lo mejor cualquier problema, y quizás ustedes se han dado cuenta, yo no conozco la iglesia, pero se han dado cuenta de personas que quizás en el tiempo del COVID, que estuvieron antes aquí y después de eso se fueron de la iglesia. ¿Y dónde están? En casa. Se olvidaron de la fe que profesaban, se olvidaron que eran adventistas. ¿Y todo por qué? Por una enfermedad. Ahora imagínense que les prohíban predicar la palabra del Señor u otras cosas. Entonces, ¿qué va a suceder con nosotros? ¿Será que nosotros nos vamos a mantener firmes a las cosas del Señor? ¿O es que nos vamos a alejar y decir, yo niego mi fe y prefiero mejor salvar mi vida? ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿No? Así es de que nosotros vamos a ser probados como adventistas del séptimo día, como cristianos que somos. Mira, yo sé que muchos de nosotros pues ya han escuchado este tema, conocen lo que es la criba, ¿no? La criba para colar el trigo o el maíz, que muchos lo usan. Bueno, pues el Señor hace un ejemplo, ¿verdad?, de esa criba, que nosotros vamos a pasar por eso y vamos a ser probados. Por eso es de que en Primera de Corintios, si usted va a Primera de Corintios, capítulo 3, verso 13 al 15, abra su Biblia. No solamente está hablando para esos tiempos. El Señor dice, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 13 al 15, dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego, dice, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos, nosotros vamos a ser probados también en esos tiempos. Nuestra fe va a ser probada si realmente somos cristianos genuinos o es que si somos cristianos superficiales, de esos que aparentamos nada más decir soy, ¿verdad? Pero cuando vienen los problemas y tribulación, ¿dónde está Dios? Se nos olvida. Por eso es de que el Señor Jesús, en el libro de Lucas, en el libro de Mateo capítulo 24, Él dejó todas estas cosas escritas para nosotros, para nuestro aprendizaje. Mira, el Señor Jesús le habló ahí a los judíos y a todos los maestros de la ley en ese tiempo. En Lucas capítulo 3, versos 7 al 10, dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por Él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha, dice, está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? El Señor Jesús dice: todo árbol que no da buen fruto será, que dice, talado, será cortado y será echado al fuego. Saben, hermanos, que el fuego es, en las cosas del Señor, el fuego puede ser para refinarnos a nosotros o puede ser para quemarnos y perdernos eternamente.
El Señor Jesús dice, el hacha está puesta ya, ¿verdad?, en la raíz de los árboles. Y ustedes recuerdan que el Señor Jesús ahí en la higuera, ¿verdad?, que no dio fruto, lo maldijo. Y muchas otras, ¿verdad?, historias que nosotros vemos en la palabra del Señor. Todo árbol que no da buen fruto. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que dar testimonio de lo que nosotros somos, donde quiera que estemos. Dar frutos en nuestra vida y sobre todo ser, ¿verdad?, hombres entregados al Señor, dando los frutos que Dios quiere. Vemos nosotros el libro de Gálatas capítulo 5, los frutos, ¿verdad?, del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? El amor, el gozo, la benignidad, la paz, paciencia, todas estas cosas son frutos. Y hermanos, esa es la realidad que hoy día, ¿verdad?, muchos de nosotros estamos viviendo. Hay muchos hermanos, y no hablo solamente aquí, en otros lugares, que se han solamente, ¿verdad?, tomado la molestia de venir a la iglesia, llegar en sábado, salir de aquí de la iglesia en sábado, ir para su casa, y se olvidan de que hay sociedad de jóvenes, se olvidan que hay sábado, y entre semana viviendo una vida doble. Mira, el apóstol Pablo en el libro de Segunda de Timoteo le habló a este hombre, porque ahorita vamos a ver una lectura donde él le dice a Timoteo estas palabras. Dice segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán, dice, tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia, dice, de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Y le dice Pablo, a estos evita. Cuando Pablo está hablando aquí, dice, debes saber estos, que en los postreros días, diciendo que en los días que vienen van a haber estos tipos de personas dentro y fuera. Y nosotros lo estamos viendo, hermanos, que hay hombres que no tienen corazón para asesinar a una persona. Hace creo que 3 días, 4 días, un hombre en Manhattan traía 2 cuchillos en la cintura, traía una chamarra, un anciano, y sin piedad, yo no sé qué es lo que lo atormentaba a este hombre, sin piedad apuñaló a un hombre, ¿verdad?, cerca, dice, creo que de la ciudad, de la calle 21 en Manhattan. Sacó un cuchillo de cocina así, de ese tremendo, y lo apuñaló. El hombre cayó muerto, nadie hizo nada, este hombre continuó con su camino, y más adelante apuñaló a una mujer, 2 horas después de haber apuñalado al primer hombre. Y tranquilamente caminó este hombre y más adelante volvió a apuñalar a otra persona. Imagínense ustedes esas noticias. Digo, qué corazón, ¿qué le hicieron estos hombres a este caballero para cometer tremenda atrocidad? Hermano, los tiempos ahorita, yo la verdad de ver de esa noticia, yo dije, yo no vuelvo a caminar allá en la ciudad de Manhattan, porque imagínate, no sabemos a quién nos vamos a encontrar por ahí. Y qué interesante,
¿verdad? Hombres amadores, dice, de sí mismos, calumniadores, traidores, amadores de los deleites y otras cosas que están pasando hoy día en nuestro mundo. Hermano, por la gracia del Señor nosotros estamos bien. Amén. Hay noticias, hermanos, que a nosotros nos puede llamar mucho la atención. Últimamente se ha estado hablando mucho, ¿verdad?, acerca de, después que Donald Trump fue reelegido y entró a la presidencia, en un comunicado o en una junta, él cumplió, ¿verdad?, su mandato. Él había dicho que iba a cumplir o a gobernar, dice, con un enfoque de valores judeocristianos en la potencia militar y económica del mundo, y lo está haciendo. Él está supuestamente apoyando hoy día el cristianismo y dice con valores, pero ¿qué hay detrás de todas estas cosas que están aconteciendo? No lo sabemos. Entonces, esas son noticias que nosotros deberíamos estar atentos, ¿verdad?, hoy día en nuestra vida. Porque esto me dice a mí que las señales de Cristo están cerca. Mira, el Estado Islámico hace 4 días capturó y decapitó cristianos, dice, por infieles, solamente por profesar la fe cristiana, negar el judaísmo o el islamismo. Ellos fueron decapitados. Hermanos, en esos lugares hay una tremenda ola de persecución de cristianos hambrientos de la palabra del Señor. ¿Sí o no? Y entonces el Señor nos llama a nosotros, para nosotros predicar el mensaje del Señor. Mira, quiero avanzar porque no quiero que se duerman. En el libro de Mateo capítulo 24, versos 24 y 26, ahí nosotros vemos, y el Señor Jesús dijo que en estos tiempos, ¿verdad?, en esos tiempos se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, ¿a quiénes? A los escogidos, aún a los escogidos, a nosotros que profesamos ser cristianos. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando todas esas cosas acontezcan? Y sigue diciendo: ya lo os he dicho antes, así que si os dijeren, mirad en el desierto, no salgas, o mirad, está en los aposentos, le dice, no lo creáis. Y muchos hermanos, a lo mejor en esos tiempos o hoy día, han dejado la iglesia adventista por seguir otras denominaciones, por seguir a otros pastores. Hay pastores dentro de la iglesia adventista que han dejado el adventismo para formar su iglesia, y muchos hermanos se han ido de la iglesia para hacer fuerza con ellos. Se levantarán falsos profetas, algunos que siguen predicando el mensaje verdadero y otros que la han torcido y se han ido, ¿verdad?, por otro lado. Hermanos, el Señor no se equivocó en su palabra cuando dejó todas estas cosas. ¿O sí se equivocó? No se equivocó. Mira, la sierva del Señor, en uno de sus escritos, Testimonios para la Iglesia, en el tomo 1, página 608, a mí me gustan mucho estos textos, porque dice la sierva del Señor: la última visión que me fue dada, se me mostró el hecho sorprendente, inaudito,
que solo una pequeña porción de aquellos que profesan la verdad presente serán santificados y serán salvos. O sea, no está hablando de multitudes, está hablando de solamente, ¿qué dice? Un remanente. Y Apocalipsis también lo dice. En su visión ella vio, ¿verdad?, que solamente una porción, dice. Si usted agarra un puño de arroz o una costalilla de arroz y mete la mano, usted agarra una porción y el resto ahí se queda. Imagínense que así van a ser los cristianos que profesan la fe, que solamente unos pocos van a ser salvos. ¿Y los otros dónde están? ¿O dónde estarán en esos tiempos? Mira esta cita. Ya nosotros vemos y sabemos cuál es la verdad presente que nosotros predicamos. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Qué hay que hacer nosotros? Predicar a Cristo. Amén. A toda nación, tribu y lengua, hasta los confines de la tierra donde nosotros vayamos. Amén. Ya nosotros vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 14 versos 6 al 9. Dice el Señor: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a quién? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo cielo y tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, ciudad donde ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Y qué interesante, hermanos, porque aquí está el mensaje de los tres ángeles, donde muchos en esos lugares, ¿verdad?, van a seguir al segundo bando militar, al mundo. La sierva del Señor, uno de sus escritos, dice que vio dos bandos, unos que estaban en el bando del mundo y otros que estaban, dice, en el bando de Cristo. Y vio a muchos, ¿verdad?, que profesaban la fe. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31. Muy pronto el pueblo de Dios será fuertemente probado, y la gran mayoría de los que ahora parecen ser genuinos y verdaderos resultarán ser vil metal. ¿Cuántos? Dice la gran mayoría. Wow, qué impresionante, ¿verdad? Todos estos textos. Porque imagínense ustedes, si nosotros que profesamos apenas si nos salvamos, imagínense aquellos que no conocen a Dios. Hermanos, nosotros tenemos que ponernos las pilas en estos tiempos. Mira, todo pasará en revista delante de Dios, y Él está midiendo su templo y a los adoradores, dice, de su templo. O sea, nosotros. Todo va a pasar revista, nuestras obras, las cosas que hagamos en este mundo, en esta tierra, va a pasar delante del Señor. Nada va a quedar, ¿verdad?, encubierto. Todo estará a la vista de nuestro Dios. No todo el mundo ha tomado posiciones con el enemigo y contra Dios, y no todos se han vuelto desleales. En el libro primero escrito dice: cuando vi el zarandeo que venía, clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo, entre el cual había algunos desfallecidos y moribundos, pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso, y rogué al ángel que rogara en su propio lenguaje a la gente: dile lo que viene. Pero el ángel respondió: todos los truenos y relámpagos del Sinaí no
no conmoverían a los que no quieren ser conmovidos por las evidencias, verdades de la palabra de Dios, tampoco los despertaría el mensaje de un ángel viniendo del cielo. Imagínense qué texto, ¿no? Mire, hermanos, el Señor nos hace un llamado a nosotros, a despertar. Si estamos dormidos, hay que hacerlo, nunca es tarde. Si el año pasado a lo mejor no fuimos los mejores, pues este año hay que dar lo mejor para Dios. ¿Sí? Y si alguien del pueblo está en pecado, bueno, pues hay que llamarlo, ¿verdad?, al arrepentimiento, mostrarles la gracia de Cristo. Abra su Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 33, versos 6 al 11, del 6 al 14, porque ese es el llamado que nosotros tenemos como hijos de Dios. Ya voy terminando. Dice: pero si el atalaya viera venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero dice el Señor: demandaré su sangre en mano ¿de quién? Del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y las amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de ciertamente morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero dice, tú librarás tu alma. ¿Tenemos responsabilidad nosotros, sí o no? De decirle al mundo que en Cristo hay salvación. Sí, hermano, imagínate si dentro de la congregación alguien, ¿verdad?, está pasando por esto o por pecado. Es nuestra obligación decirle, porque si tú lo estás viendo y te quedas callado, dice que él morirá por su pecado, pero esa sangre será cargado ¿a quién? A ti, a nosotros. ¿Por qué? Por no hablar, por no decir que eso era pecado. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. No pues, ¿cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de nuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y cuando yo dijere al impío: de ciertamente morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho, y la justicia. Qué tremendo, hermanos, habla aquí este profeta, ¿verdad? El profeta Ezequiel, Dios hablándole al profeta. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad con Dios. Nosotros tenemos, ¿verdad?, un gran peso de predicar el mensaje del Señor. No es que sea una responsabilidad ni una carga, es un privilegio para nosotros tener el Evangelio en nuestras manos. Pero es nuestra, ¿verdad?, nuestro deber predicarlo. ¿Para qué? Para salvación, dice el Señor. No es que yo quiera que el impío muera, sino lo que quiero es que se arrepienta, dice, de su pecado y se salve. Amén. Mira, quiero leer esta cita y vamos terminando. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 224.
Vi en visión 2 ejércitos empeñados en terrible conflicto. ¿Cuántos ejércitos? Dice 2. Una hueste iba guiada por banderas que llevaban la insignia del mundo, y la otra por el estandarte teñido de la sangre del príncipe Manuel. Estandarte tras estandarte quedaba arrasado en el polvo, mientras que su compañía tras otra del ejército del Señor se pasaba al ejército enemigo. Los que decían ser cristianos en esa fila empezaron a pasarse, dice, en las filas del enemigo. Hermanos, que nuestro deseo, ¿verdad?, o el anhelo de nuestro corazón no sea perdernos, sino salvarnos por la gracia del Señor, por la gracia de Cristo. Mensajes selectos, tomo 2, dice: terrible es la obra y la misión del tercer ángel, dividir el trigo y la cizaña. Me fue mostrado que el tercer ángel, que proclama los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, representa al pueblo que recibe ese mensaje y levanta la voz, dice, con su voz en amonestación para el mundo. El tercer ángel está guiando a su pueblo paso a paso, más alto, y cada paso serán puestos a prueba. Yo termino, hermanos, y que esto se quede, ¿verdad?, en nuestra mente, que nosotros vamos a ser probados. Si realmente somos cristianos genuinos, pues entonces vivamos como cristianos genuinos. No solamente como muchos hacen, que en sábado se consagran, pero entre semana vivimos, ¿verdad?, una vida sin santidad. Todos los días tenemos que estar nosotros renovando, ¿verdad?, nuestro pacto con Dios. Pedir perdón, arrepentirnos de todas nuestras maldades, de nuestros pecados, y sobre todo decirle a Dios que nos vaya transformando y cambiándonos cada día. Porque la transformación es aquí, hermanos. Mira, sabes que el carácter, y ya todos lo sabemos, dice que el carácter, así como tú eres aquí en esta tierra, si tú sigues haciendo todas estas cosas en esta vida, cuando el Señor venga, tú vas a seguir siendo como eres, porque nunca moldeaste el carácter aquí. Por eso es importante que nosotros todos los días hagamos cambios en nuestra vida, y el Señor lo pide. No es que lo pidamos nosotros, ¿verdad?, sino que Dios lo pide. ¿Por qué el Señor pide que nosotros cambiemos? No lo sé, solamente tú lo sabes, ¿verdad? Y pregúntaselo a Él. ¿Por qué Dios quiere que yo cambie aquí en la tierra para llegar a ese cielo prometido? Así que, hermanos, pensemos en eso, y que el Señor nos bendiga en este sábado, y que este sábado sea para nosotros una bendición, ¿verdad?, y un deleite. Amén. De pie, hermanos, vamos a cantar el himno número 99.